Serví el desayuno. Mi nuera se quejó delante de sus amigas. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. No sé cómo la soporto. Todas se rieron. Sonreí, recogí las tazas en silencio y fui a mi habitación. 2 horas después, un camión se detuvo frente a la casa y ella tragó seco en el mismo instante. Sé que suena imposible. Sé que están pensando, ¿cómo llegó una mujer de 68 años a vivir ese momento? Pero déjenme contarles exactamente qué pasó esa mañana de martes, porque cada detalle cuenta. Cada palabra que escuché, cada respiración que contuve mientras apretaba las tazas de porcelana contra mi pecho. Si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Eran las 9 de la mañana. Había madrugado desde las 6 para preparar el desayuno perfecto. Chilaquiles verdes con pollo deshebrado, frijoles refritos con queso panela, café de olla recién hecho con canela y piloncillo y pan dulce que compré en la panadería de Don Chuy, esa que está a 4 cuadras y que abre cuando el cielo todavía está oscuro. Me puse mi delantal, ese de flores naranjas que Héctor me regaló hace 15 años, y moví cada olla con cuidado. Valeria había avisado la noche anterior que traería a sus amigas. «Mamá Estela», me dijo con esa voz que usa cuando necesita algo, «mañana vienen las chicas a desayunar. Prepara algo rico, ¿sí?» Mamá Estela, así me dice. Nunca solo Estela, nunca suegra con cariño. Siempre ese mamá Estela que suena a obligación, a trámite, a algo que hay que soportar. Pero yo preparé el desayuno como siempre lo hago, con amor. Porque esa casa, esas paredes, esa cocina donde el sol entra por la ventana de la mañana y pinta todo de dorado, son mi vida entera. 40 años de matrimonio vividos entre esos azulejos blancos. 40 años de risas, de llantos, de comidas compartidas con mi Héctor. 3 años sin él. 3 años desde que su corazón decidió que era suficiente. Y 2 años compartiendo mi hogar con Damián, mi único hijo, y con ella, Valeria. Las amigas llegaron a las 8:30. 4 mujeres entre 30 y 35 años, vestidas con ropa deportiva cara, cargando bolsas de marcas que yo apenas reconozco. Entraron riendo, hablando de yoga, de viajes, de restaurantes nuevos. «Huele bien», dijo una de ellas, la de cabello castaño con mechas rubias. «Es la suegra», respondió Valeria, y algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. «Cocina todo el tiempo. Es lo único que sabe hacer». Sonreí. Serví los platos. Llené las tazas de café. Me moví por mi propia cocina como una sombra, invisible, útil solo para poner y quitar cosas de la mesa. Ellas comieron. Criticaron a una vecina. Hablaron de un gimnasio nuevo. Se quejaron de sus maridos, de sus trabajos, de lo difícil que es conseguir buena empleada doméstica. Y entonces pasó. Yo estaba en la cocina, lavando las primeras ollas, cuando escuché la voz de Valeria elevarse sobre las demás, clara, fuerte, sin preocuparse de si yo podía oírla. Esa vieja solo sabe hacer comida mala, en serio, no sé cómo la soporto. Silencio, un segundo de silencio donde el mundo se detuvo, y luego las carcajadas, todas sus amigas riendo. Riendo de mí, riendo de mi desayuno, riendo de mi existencia. Mis manos temblaban bajo el agua jabonosa. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que había estado agrietándose durante meses, pero que hasta ese momento había resistido. Sequé mis manos, respiré hondo y salí de la cocina. Todas me miraron cuando entré al comedor. Valeria tenía esa sonrisa en sus labios, esa sonrisa que decía, «Sí, hablé de ti. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» No dije nada, solo sonreí. Esa sonrisa que he perfeccionado durante 2 años de vivir como invitada en mi propia casa. Esa sonrisa que esconde lágrimas, rabia, decepción. Recogí las tazas vacías, una por una. Escuché cómo seguían conversando, cómo Valeria ya había pasado a otro tema, como si nada, como si no acabara de arrancarme un pedazo del alma. Caminé hacia mi habitación.
la única que todavía es mía en esta casa de 2 pisos que construí con el sudor de mi frente y el amor de mi esposo. Cerré la puerta detrás de mí. Y entonces, solo entonces, dejé de sonreír. Me senté en el borde de mi cama, esa cama donde Héctor y yo dormimos durante décadas, y miré por la ventana. Las jacarandas estaban floreciendo en la calle, moradas, hermosas, indiferentes a mi dolor. Toqué el collar de perlas que siempre llevo puesto. Héctor me lo regaló en nuestro aniversario 35. Para la mujer que construyó este hogar conmigo, me dijo esa noche, con los ojos brillantes. ¿Qué había construido realmente? ¿Una casa donde ahora me llamaban esa vieja? ¿Un hogar donde mi propia nuera me humillaba frente a extrañas? No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para estas cosas. Pero algo cambió en ese momento, algo profundo, algo definitivo. Abrí el cajón de mi buró y saqué mi celular viejo. Busqué un número que no había marcado en meses. Don Armando, el abogado que había manejado todos los papeles de Héctor. El hombre que había estado en nuestras bodas, bautizos, cumpleaños, familia, aunque no llevara nuestra sangre. Marqué, esperé. ¿Estela? Su voz sonó sorprendida. ¿Qué pasó? Armando, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito que vengas a verme. Hoy, es urgente. ¿Estás bien? No, respondí, mirando la puerta cerrada de mi habitación. Pero voy a estarlo. Colgué, guardé el teléfono, y me quedé ahí sentada, escuchando las risas que todavía venían del comedor. 2 horas después, mientras Valeria despedía a sus amigas en la puerta, un camión se detuvo frente a mi casa. No era el camión que ella esperaba. Y su cara cuando lo vio, esa cara valió cada segundo de humillación que había soportado. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles todo desde el principio. ¿Cómo llegué a ese momento? Como una mujer de 68 años, viuda, aparentemente derrotada, planeó en silencio la jugada más importante de su vida. Porque lo que Valeria no sabía era algo muy simple. Yo construí esa casa. Yo tengo las escrituras, y yo estaba a punto de recordarle a todo el mundo quién era realmente Estela Ramírez. Para entender lo que pasó ese martes, necesitan conocer la historia de esta casa, porque no es solo una propiedad. No son solo paredes y techos. Esta casa es el testimonio vivo de 40 años de sacrificio, de amor, de sueños cumplidos a punta de trabajo duro. Conocí a Héctor cuando yo tenía 23 años. Él era mecánico en un taller del centro y yo vendía tamales en la esquina de la avenida Insurgentes. Nos encontramos un día de lluvia cuando él se ofreció a compartir su paraguas conmigo. «Los tamales se te van a mojar», me dijo con esa sonrisa torcida que después me enamoraría 1000 veces. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Rentábamos un cuarto en la colonia obrera. Compartíamos el baño con otras 3 familias. Cocinábamos en una parrilla eléctrica, pero éramos felices. Dios mío, éramos tan felices. Algún día, me decía Héctor mientras contábamos las monedas antes de dormir, vamos a tener nuestra propia casa, con jardín, con espacio para que nuestros hijos corran. Y trabajamos para ese sueño como locos. Héctor comenzó a hacer doble turno en el taller. Yo seguí vendiendo tamales, pero también empecé a coser ropa por encargo. Trabajaba hasta la madrugada con mi máquina Singer vieja, esa que había sido de mi madre. Mis dedos sangraban a veces de tanto coser. Pero cada peso que ganaba iba directo a la lata de café Nescafé donde guardábamos nuestros ahorros. Nos tomó 12 años. 12 años de sacrificios, de renuncias, de no ir al cine, de no comprar ropa nueva, de guardar cada centavo como si fuera oro. Y entonces, en 1983, compramos este terreno en la colonia del Valle. Era más pequeño que ahora, solo 200 metros cuadrados, pero era nuestro. El día que firmamos las escrituras, Héctor me cargó en brazos, aunque yo protestaba. «Estás loco, nos van a ver los vecinos», le dije. Él solo se rió. «Que nos vean.
Quiero que todo el mundo sepa que esta mujer y yo vamos a construir algo grande aquí. Construimos la casa nosotros mismos. Bueno, Héctor la construyó con la ayuda de 2 amigos albañiles. Yo hacía la comida para todos, cargaba ladrillos, mezclaba cemento. Tenía 29 años y más fuerza de la que imaginaba. El embarazo de Damián apenas se notaba todavía, aunque ya llevaba 4 meses en mi vientre. La casa empezó siendo un solo piso, 2 recámaras, un baño, cocina y sala-comedor, paredes de bloc pintadas de blanco, piso de cemento pulido, ventanas de aluminio que conseguimos en oferta, nada lujoso, pero era un palacio para nosotros. Damián nació en enero de 1984. Lo traje a esta casa cuando tenía 3 días de vida, envuelto en la cobija celeste que mi mamá tejió para él. Recuerdo que Héctor pintó una de las paredes de su cuarto con estrellitas fosforescentes. Para que nunca tenga miedo de la oscuridad, me dijo. Los años pasaron. Héctor abrió su propio taller. Dejé de vender tamales y me dediqué a criar a Damián, aunque seguí cosiendo por las noches. Poco a poco fuimos mejorando la casa. Cambiamos el piso por loseta. Ampliamos la cocina. Construimos el segundo piso cuando Damián cumplió 10 años. Esta casa vio todo. Vio a Damián dar sus primeros pasos en la sala. Vio sus fiestas de cumpleaños con piñatas en el jardín. Vio sus desvelos de estudiante universitario. Vio cómo se enamoró de Valeria cuando la trajo por primera vez a cenar, hace 7 años. «Mamá», me dijo esa noche después de que ella se fue, «creo que es la indicada». Yo sonreí y lo abracé. «Si la amas, hijo, me da gusto». Pero algo en los ojos de Valeria esa primera noche me inquietó. La forma en que miraba la casa, como tasándola, como calculando su valor. Pero yo guardé mis dudas. Una madre no debe entrometerse, o eso pensaba entonces. Héctor murió hace 3 años. Un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Un mecánico que había trabajado con él vino a darme la noticia. «Señora Estela, don Héctor, se nos fue». El mundo se detuvo ese día. 40 años de matrimonio terminados en un parpadeo. El funeral fue multitudinario. Héctor era querido en el barrio. Pero cuando todos se fueron, me quedé sola en esta casa enorme, vacía, llena de recuerdos que dolían como agujas. Damián vino a visitarme todos los días durante el primer mes. «Mamá, no puedes quedarte sola aquí». Ya estaba casado con Valeria desde hacía 2 años. Vivían en un departamento rentado en la colonia Roma. «Estoy bien, hijo», le decía, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fue Valeria quien sugirió la idea. «Mamá Estela, ¿por qué no nos venimos a vivir contigo? Así te hacemos compañía, y tú nos ayudas a ahorrar para comprar nuestra propia casa eventualmente». Eventualmente. Esa palabra debió haberme alertado. «Es temporal, mamá», insistió Damián. «Solo hasta que juntemos para el enganche de un departamento». Acepté porque la casa se sentía demasiado grande sin Héctor, porque los silencios me estaban enloqueciendo, porque quería creer que la familia era lo más importante. Se mudaron 2 meses después del funeral. Trajeron sus cosas en un camión pequeño. «No te preocupes, mamá, no vamos a cambiar nada», prometió Damián. Pero Valeria tenía otros planes. Al principio, fueron cambios pequeños. Movió los muebles de la sala. «Para que haya mejor circulación, mamá Estela». Quitó las cortinas de flores que yo había cosido y puso unas minimalistas color gris. «Es más moderno, ¿no crees?». Después vinieron los cambios grandes. El retrato de boda de Héctor y yo que colgaba en la sala principal desapareció. «Lo guardé en tu cuarto para que lo cuides mejor», me dijo. Las fotos familiares fueron sustituidas por cuadros abstractos que ella compró. El mantel bordado a mano por mi abuela, ese que usábamos en Navidad y cumpleaños, terminó en una caja en la bodega. «Está muy viejo, mamá Estela, se ve mal». La cocina, mi cocina, se convirtió en mi único refugio. Ahí Valeria no se metía tanto. Yo seguía cocinando para los 3, limpiando, lavando.
Me convertí en la encargada del hogar que yo misma había construido. Es solo temporal, me recordaba Damián cuando yo intentaba, tímidamente, mencionar algo. En cuanto ahorremos, pero pasó 1 año, 2 años, y ellos seguían ahí, y yo seguía siendo útil solo para servir, cocinar, limpiar. Hasta esa mañana de martes cuando escuché esas palabras, esa vieja solo sabe hacer comida mala. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido desde la muerte de Héctor, finalmente despertó. Esta casa valía ahora más de 8 millones de pesos. Lo sé porque un agente inmobiliario tocó mi puerta hace 6 meses ofreciendo comprarla. La zona se había revalorizado. Éramos un oasis en medio del desarrollo urbano. 8 millones de pesos, 40 años de sudor, mi herencia, mi patrimonio, mi dignidad convertida en muros y ventanas, y estaba a punto de defenderla. Lo que no les he contado todavía es cómo lo temporal se convirtió en permanente. Cómo, poco a poco, fui perdiendo espacios en mi propia casa hasta sentirme como una intrusa que paga renta con trabajo doméstico. Los primeros 6 meses fueron tolerables. Valeria trabajaba en una empresa de marketing, salía temprano y regresaba tarde. Damián seguía con su empleo en una compañía de sistemas. Yo tenía mis rutinas. Limpiaba por las mañanas, cocinaba, veía mis telenovelas por la tarde, regaba las plantas del jardín que Héctor había sembrado. Pero después del primer año, algo cambió. Valeria renunció a su trabajo. Estoy agotada, mamá Estela. Necesito un descanso para encontrarme a mí misma. Se lo dijo a Damián como si fuera lo más natural del mundo. Y mi hijo, siempre tan complaciente con ella, simplemente asintió. Está bien, amor. Yo puedo sostener los gastos por un tiempo. Ese por un tiempo se convirtió en 1 año y medio, y con Valeria en casa todo el día, las cosas empeoraron rápidamente. Comenzó a redecorarlo todo. Cada semana llegaba con bolsas de tiendas caras, cojines nuevos, lámparas modernas, espejos con marcos dorados. Es que esta casa necesita actualizarse, mamá Estela. Parece que vivimos en los 80. Yo apretaba los labios y no decía nada, porque esos muebles, de los 80, los había comprado con mi dinero. Esa sala de madera que ella encontraba anticuada, la pagamos Héctor y yo en abonos durante 2 años. Un día llegué de hacer las compras del mercado y encontré que el librero de caoba del estudio, ese que Héctor construyó con sus propias manos, había desaparecido. En su lugar había un escritorio blanco minimalista. ¿Dónde está el librero de Héctor?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ay, mamá Estela, estaba carcomido. Le pedí a unos muchachos que se lo llevaran. Ya no servía. Valeria ni siquiera levantó la vista de su celular mientras me respondía. Pero ese librero... No pude terminar la frase. Ese librero guardaba los libros de mecánica de Héctor, sus revistas técnicas, las fotografías de cuando inauguró su taller. Ya te compré uno nuevo, más funcional. Señaló hacia un estante de melamina en la esquina. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré por ese librero, por Héctor, por sentirme tan pequeña en mi propia casa. Las amigas de Valeria empezaron a venir más seguido, 2, 3 veces por semana. Se instalaban en la sala que había sido mi orgullo, con sus bolsas de marca tiradas en el sofá, sus tacones sobre la mesa de centro. Yo les servía café, bocadillos, lo que pidieran. Me había convertido en la empleada no remunerada. Mamá Estela, ¿nos preparas algo de comer? Era siempre la misma petición, no una pregunta, una orden disfrazada de cortesía, y yo preparaba enchiladas, quesadillas, sopes, comida que luego criticaban entre risas. ¡Ay, está muy grasosa! Yo ya no como carbohidratos. ¿Tienes algo más light? Pero lo peor no era eso. Lo peor era verlas mirar mi casa con ojos evaluadores, escuchar sus comentarios cuando pensaban que yo no oía. Esta zona es carísima ahora. Tu suegra tiene una mina de oro aquí. ¿Y ella vive sola? ¡Qué desperdicio de espacio! Cuando sea tuya, puedes renovarla completamente y revenderla, o rentarla por partes.
Cuando sea tuya. Esas palabras se quedaron grabadas en mi cerebro como hierro candente. Una tarde, mientras limpiaba el estudio que ahora Valeria llamaba su oficina, encontré papeles sobre el escritorio. No quería fisgar. En serio que no quería. Pero mi nombre estaba ahí, en un documento oficial. Era una búsqueda de historial de propiedad. Mi nombre, la dirección de esta casa, valores catastrales, precios de mercado, procedimientos para transferencia de propiedades. Las manos me temblaron sosteniendo esos papeles. ¿Por qué Valeria estaba investigando esto? ¿Por qué necesitaba saber cuánto valía mi casa? Volví a dejar todo exactamente como estaba. No dije nada, pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de Damián y Valeria en la habitación que había sido la mía y de Héctor durante décadas. Los cambios continuaron. Mi recámara, la única que había mantenido intacta, empezó a ser invadida también. Valeria necesitaba espacio para su ropa nueva. «Mamá Estela, ¿puedo usar la mitad de tu closet? Es que el nuestro ya está lleno. ¿Cómo dices que no cuando es tu nuera? Cuando tu hijo te mira con esos ojos que te piden que seas comprensiva». Así que acepté. Y mi ropa terminó comprimida en un rincón mientras los vestidos de Valeria ocupaban los lugares donde antes colgaban las camisas de Héctor que yo todavía guardaba porque olían a él. Las plantas del jardín, esas que Héctor regaba cada tarde religiosamente, comenzaron a morir. Valeria contrató un jardinero que arrancó los rosales para poner pasto sintético. «Es más práctico, mamá Estela. No necesita mantenimiento». Yo había cuidado esos rosales durante 20 años. Héctor los podaba cada primavera. Teníamos rosas rojas, amarillas, blancas. El jardín olía a gloria en mayo. Ahora era una extensión de plástico verde que parecía campo de golf. Dejé de reconocer mi casa. Los olores eran diferentes, los sonidos eran diferentes. Los espacios que antes me llenaban de paz ahora me ahogaban. Y Damián, mi hijo, no veía nada. O no quería ver. «Mamá, Valeria solo quiere modernizar un poco. No te lo tomes personal». Eso me dijo cuando finalmente reuní el coraje de mencionarle mi incomodidad. «Hijo, esta es mi casa». «Es tu casa, mamá, pero también es nuestro hogar ahora. Tenemos que convivir todos». Convivir. Como si yo no estuviera haciendo todo lo posible por desaparecer, por no molestar, por ser invisible. Entonces llegó el día en que encontré algo que me heló la sangre. Era un jueves. Valeria había salido con sus amigas. Yo estaba limpiando el escritorio de su oficina. Sí, ahora yo limpiaba su oficina, cuando un folder se cayó al piso. Los papeles se esparcieron. Y ahí, en tinta negra y letra legal, estaba un poder notarial, firmado por Damián, otorgándole a él mismo facultades para administrar bienes inmuebles de Estela Ramírez, viuda de Cordero. La fecha. Hace 4 meses. Mi hijo había firmado un documento dándose poder sobre mis propiedades. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me había consultado? Las piernas no me sostuvieron. Me senté en el piso de esa oficina, rodeada de papeles que hablaban de traspasos, valuaciones, procedimientos notariales, y entonces vi otro documento, impreso desde un correo electrónico. Valeria escribiéndole a alguien llamado Patricia. «La vieja no durará mucho más. Tiene 68 años y ya se ve acabada. Cuando se vaya, esta casa será toda nuestra. Ya conseguí que Damián firmara el poder. Ahora solo es cuestión de esperar el momento adecuado para que firme la transferencia. Él hace todo lo que le pido». Leí ese mensaje 5 veces, 10 veces, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. No era paranoia. No era imaginación mía. Realmente estaban planeando quitarme mi casa. Realmente estaban esperando que yo muriera. O peor aún, que yo firmara papeles que ni entendería. Guardé todo exactamente como estaba. Tomé fotos con mi celular viejo, esas manos arrugadas temblando tanto que las primeras salieron movidas, pero insistí hasta que quedaron claras.
Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro, como si cada órgano hubiera sido removido y solo quedara un cascarón. Esa noche preparé la cena como siempre. Serví la mesa como siempre. Sonreí como siempre. Pero por dentro, algo había cambiado definitivamente. Ya no era la suegra complaciente. Ya no era la madre ingenua. Era una mujer que acababa de descubrir una traición tan profunda que cortaba hasta los huesos. Y las traiciones, aprendí esa noche, tienen una forma particular de despertar a los que creíamos dormidos. Después de encontrar esos documentos, algo se rompió dentro de mí que no tenía arreglo. No fue un quiebre dramático. No grité. No confronté a nadie. Fue algo más silencioso y más devastador. Dejé de reconocerme en el espejo. Los siguientes días los pasé en una especie de piloto automático. Me levantaba, cocinaba, limpiaba, sonreía, pero era como si estuviera viéndome desde afuera, como si fuera una actriz interpretando el papel de Estela, la suegra servicial, mientras la verdadera Estela se desangraba por dentro. Las noches eran peores. Me quedaba despierta mirando las sombras en el techo, tocando el collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 35º aniversario. Para la mujer que construyó este hogar conmigo, me había dicho esa noche, con los ojos húmedos, para que nunca olvides que todo lo que tenemos es por ti, por nosotros. Y ahora ese hogar me lo estaban arrebatando, pedazo por pedazo, día tras día. Empecé a observar todo con ojos nuevos. Cosas que antes ignoraba, ahora me gritaban su significado. Las miradas que Valeria le lanzaba a Damián cuando yo hablaba. Esas miradas que decían, déjala, ya sabes cómo es. La forma en que ella tocaba las paredes, los muebles, como si ya fueran suyos. Como si estuviera midiendo qué se quedaría y qué terminaría en la basura cuando yo ya no estuviera. Un martes por la tarde, 2 semanas después del incidente del desayuno, decidí revisar más a fondo. No me enorgullece decirlo, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que no estaba enloqueciendo, que mis sospechas tenían fundamento. Valeria había salido al salón de belleza. Damián estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared, ese que Héctor reparó 3 veces porque yo no quería deshacerme de él. Entré a la oficina con el corazón golpeándome las costillas. Mis manos temblaban mientras abría los cajones del escritorio. Carpetas, recibos, facturas de cosas que yo no había autorizado ni visto. Una factura de una joyería, 85,000 pesos, un brazalete de oro blanco, otra de un spa, 32,000 pesos, paquete rejuvenecimiento facial completo, recibos de restaurantes caros, viajes a Cancún que no sabía que habían hecho. Todo cargado a una tarjeta de crédito que, descubrí en otro papel, estaba vinculada a una cuenta donde Damián depositaba dinero mensualmente para gastos del hogar. Pero esos no eran gastos del hogar, eran caprichos de Valeria. Seguí buscando, y entonces encontré algo que me dejó sin aire. Una cotización de un asilo. Residencia Primavera Dorada para adultos mayores. Habitación individual, 18,000 pesos mensuales. Paquete completo con atención médica, 25,000 pesos. Y una nota manuscrita con la letra de Valeria. Opción 1. Decirle que es por su salud. Opción 2. Esperar a que se ponga más frágil y presentarlo como necesidad médica. Las piernas me fallaron. Me dejé caer en la silla del escritorio, ese que había reemplazado al librero de Héctor, y las lágrimas comenzaron a rodar sin control. No solo querían mi casa, querían sacarme de ella. Encerrarme en un lugar donde pudieran olvidarse de mí mientras disfrutaban del patrimonio que Héctor y yo construimos durante 40 años. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo mi hijo, mi propio hijo, era parte de esta conspiración? Tomé más fotos. Cada documento, cada recibo, cada papel que probaba lo que estaban haciendo. Mis dedos ya no temblaban. La tristeza se estaba transformando en algo diferente, algo más frío, más calculador,
encontré más cosas. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros grandes. 50,000 pesos aquí, 75,000 allá. Dinero que supuestamente era para reparaciones de la casa, pero que nunca se materializaron en ninguna mejora visible. Y entonces, en el fondo del último cajón, envuelto en una bolsa de plástico, encontré algo que me partió el corazón en pedazos: el reloj de bolsillo de oro de Héctor, ese que su padre le había dado cuando cumplió 21 años. Ese que él cuidaba como un tesoro y que yo había buscado desesperadamente después de su muerte. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba empolvado, abandonado, como si no valiera nada, pero junto a él había un papel, un recibo de una casa de empeño. Lo habían empeñado por 45,000 pesos y nunca me lo habían dicho. Apreté el reloj contra mi pecho y finalmente me permití llorar. Lloré por Héctor, por este reloj que era su historia familiar, por la casa que construimos juntos, por el hijo que ya no reconocía, por la mujer en la que me había convertido, invisible, usada, desechable. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando se me secaron los ojos, algo más surgió en su lugar: furia. No la furia explosiva que grita y arroja cosas, la furia fría que piensa, que planea, que espera el momento exacto para actuar. Me sequé la cara. Tomé el reloj y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Ordené todo el escritorio exactamente como estaba. Cerré los cajones. Apagué la luz. Y cuando Valeria regresó esa tarde con el cabello recién peinado y las uñas pintadas de rojo, yo estaba en la cocina preparando la cena. Sonriente, servicial, aparentemente derrotada. «Huele rico, mamá Estela», dijo mientras revisaba su celular, sin siquiera mirarme. «Son tus favoritas», respondí con voz dulce. «Enchiladas suizas». Ella asintió distraída y fue a su habitación. Yo seguí cocinando. Pero dentro de mi cabeza, las piezas de un plan comenzaban a acomodarse. Porque si algo había aprendido en 68 años de vida, era esto: la paciencia es un arma, el silencio es una estrategia, y la subestimación es el error más grande que alguien puede cometer. Me habían subestimado, me habían tratado como una vieja tonta que no entendía nada, que firmaría lo que le pusieran enfrente, que se iría mansamente a un asilo cuando se lo sugirieran por su propio bien. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué mi celular. Marqué el número de don Armando nuevamente. «Estela, ¿qué pasó? Me dejaste preocupado el otro día». «Armando», dije en voz baja, sentada en mi cama con el reloj de Héctor en mis manos. «Necesito saber exactamente qué derechos tengo sobre esta propiedad. Y necesito saber qué validez tiene un poder notarial que mi hijo firmó sin mi consentimiento». Hubo silencio del otro lado. Luego, su voz sonó más seria. «Cuéntame todo, desde el principio». Y le conté. Todo. Los documentos, los planes, el asilo, el reloj empeñado, las facturas. Las humillaciones. Cada detalle mientras mi voz se mantenía firme, aunque el corazón me doliera. «Estela», dijo finalmente, «esa casa está solo a tu nombre. Héctor fue muy claro en su testamento. Y ese poder notarial, si fue obtenido bajo engaño o sin explicarte el alcance completo, se puede impugnar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hacer?» Miré alrededor de mi habitación, la única que todavía conservaba algo de mi esencia. Los muebles que Héctor y yo compramos. Las fotos que Valeria no había podido quitar todavía. El olor familiar de mi perfume mezclado con recuerdos. «Quiero recuperar mi casa», dije. «Quiero recuperar mi dignidad. Quiero que mi hijo vea lo que ha permitido que pase. Y quiero que Valeria aprenda que no soy la vieja tonta que ella cree». Don Armando se quedó callado un momento. Luego dijo: «Entonces necesitamos actuar con inteligencia. ¿Tienes evidencia de todo lo que me contaste?» «Fotos, documentos, recibos, todo». «Bien».
Mañana a las 2 de la tarde, cuando sepas que están fuera, voy a tu casa con un notario. Vamos a revisar todo y vamos a preparar un plan legal sólido. Colgué sintiéndome diferente, más ligera, como si después de meses de cargar el mundo en los hombros, finalmente alguien más compartiera el peso. Esa noche dormí por primera vez en semanas y soñé con Héctor. Estábamos en el jardín cuando los rosales todavía florecían. Él me tomaba la mano y me decía: «Nunca fuiste débil, Estela. Solo estabas esperando el momento correcto». Desperté con el amanecer y supe que ese momento había llegado. Don Armando llegó exactamente a las 2 de la tarde del día siguiente. Lo vi desde la ventana de mi habitación, un hombre de 72 años, canoso, con su maletín de cuero gastado que conocía desde hace 30 años. Venía acompañado de una mujer joven con lentes y traje sastre gris, el notario. Valeria había salido a comer con sus amigas. Damián estaba en el trabajo hasta las 7. Yo había planeado cada detalle de este encuentro como nunca antes había planeado nada en mi vida. Les abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Estela». Don Armando me abrazó con ese cariño paternal que siempre me había dado. «¿Estás bien?» «Ahora sí», respondí, y era verdad. Por primera vez en meses, sentía que tenía algo parecido al control. La notario se presentó como licenciada Mónica Herrera. Tenía unos 40 años y una mirada afilada que lo evaluaba todo. Me gustó de inmediato. No tenía lástima en sus ojos, solo profesionalismo. Lo senté en la sala, mi sala, aunque ya no la reconociera con todos los cambios de Valeria, y les ofrecí café. Don Armando negó con la mano. «Después, Estela, primero hablemos». Saqué mi celular y les mostré todas las fotos que había tomado, los documentos sobre la propiedad, el poder notarial firmado por Damián, los estados de cuenta con los retiros inexplicables, la cotización del asilo con las notas manuscritas de Valeria, el recibo del reloj empeñado. La licenciada Herrera tomaba notas en una tablet. Su expresión se endureció mientras revisaba cada imagen. «¿Tienes los documentos físicos?», preguntó sin levantar la vista. «Están en el estudio, puedo traerlos». «Hazlo, por favor». Fui por los papeles, mi corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba por esta casa sentía diferente. Ya no caminaba como la suegra tolerada. Caminaba como la dueña que siempre había sido. Cuando regresé con la carpeta completa, don Armando ya había sacado otros documentos de su maletín. «Estela, antes de que Héctor muriera, vino a verme. Tú lo sabes, manejé todos sus asuntos legales por décadas». Extendió un sobre manila cerrado con un sello notarial. Me dejó esto con instrucciones específicas. «Si alguna vez sientes que Estela está en una situación irregular, especialmente relacionada con la casa, ábrelo». Me quedé mirando ese sobre como si fuera un mensaje desde el más allá, porque eso era exactamente lo que era. Héctor sabía. Héctor era un hombre muy observador. No sabía específicamente qué podría pasar, pero conocía la naturaleza humana y conocía el valor de lo que ustedes construyeron juntos. Don Armando abrió el sobre con cuidado. «Esto es una declaración notariada que hizo 3 meses antes de morir. Establece claramente que esta propiedad debe permanecer únicamente a tu nombre. Que cualquier intento de transferencia, venta o modificación de escrituras debe contar con tu autorización completa y consciente, preferiblemente con mi asesoría legal presente». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Héctor había intentado protegerme incluso después de muerto. La licenciada Herrera leyó el documento y asintió. «Esto es sólido, muy sólido. Y este poder notarial que su hijo firmó…» Levantó el papel con desdén. «Es cuestionable en el mejor de los casos. Dice que es para administrar bienes. Pero si usted nunca autorizó específicamente esa administración, si no se le explicó claramente el alcance, y si hay evidencia de que se está usando contra sus intereses, podemos anularlo». «¿Cuánto tiempo tomaría?», pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano.
Con la documentación que tienes y el respaldo del documento de tu esposo, podemos hacerlo en 72 horas, pero Estela... La licenciada se inclinó hacia adelante. Necesito que entiendas algo. Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Tu nuera lo verá como una declaración de guerra, posiblemente tu hijo también. Ya es una guerra, respondí con voz firme. Solo que yo recién me di cuenta de que estoy en ella. Don Armando me tomó la mano. Héctor me hizo prometer algo más. Me dijo, si llega el momento en que Estela necesita recuperar su fuerza, recuérdale quién es. Recuérdale que esa casa no es solo paredes. Es su historia, su dignidad, y nadie tiene derecho a quitársela. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Has sido una tonta, Estela, pero una tonta con escrituras a tu nombre. Y eso cambia todo. Esas palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón. Había sido tonta. Tonta por permitir que me trataran así. Tonta por confundir el amor de madre con la obligación de soportar todo. Tonta por creer que ser buena significaba ser invisible. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, enderezándome en mi asiento. La licenciada Herrera desplegó una libreta. Opción 1. Confrontación legal directa. Presentamos una demanda de desalojo por ocupación indebida, anulamos el poder notarial y los sacamos de la propiedad. Es lo más rápido, pero también lo más agresivo. Opción 2. Les das un ultimátum. Les muestras toda esta evidencia, les explicas que conoces sus planes y les das un plazo para desocupar voluntariamente, menos traumático legalmente, pero depende de su cooperación. ¿Y si no cooperan? Entonces volvemos a la opción 1 de todos modos. Pero al menos les diste una oportunidad. Pensé en Damián, en mi hijo, en el niño que crié, en el hombre que había firmado papeles a mis espaldas, pero que tal vez, solo tal vez, no entendía realmente lo que estaba permitiendo. Quiero que vean lo que han hecho, dije lentamente. Quiero que el momento de la verdad sea imposible de ignorar, que no puedan esconderse detrás de excusas o justificaciones. Don Armando sonrió. Era una sonrisa triste, pero orgullosa. Entonces hagamos esto bien. Documentemos todo legalmente. Preparemos la orden de desalojo. Y cuando estés lista, cuando llegue el momento preciso, actuamos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. La licenciada Herrera fotografió todos los documentos originales. Hicimos un inventario de todo lo que Valeria había vendido o empeñado sin mi autorización. Calculamos los daños. Más de 850,000 pesos en antigüedades, joyas y objetos de valor que habían desaparecido de mi casa. Puede presentar cargos penales por esto, dijo la licenciada. Apropiación indebida, despojo, fraude. No quiero destruir a mi nuera, respondí. Solo quiero recuperar lo que es mío. Quiero que devuelva lo que robó y quiero que se vaya de mi casa. ¿Y tu hijo? Esa pregunta me dolió más que todas las humillaciones juntas. Damián necesita ver la verdad, necesita despertar, y si eso significa alejarlo temporalmente de mí, que así sea. Porque un hijo que permite que su madre sea tratada así, no es el hijo que yo crié. Don Armando apretó mi mano. Héctor estaría orgulloso de ti ahora mismo. Cuando se fueron, eran casi las 5 de la tarde. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes que ya no tenían las fotos de mi vida. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía pequeña en este espacio. Ya no me sentía como la intrusa. Valeria regresó a las 6, cargada de bolsas de compras. Entró riendo por algo que había visto en su celular. «Hola, mamá Estela. ¿Ya está lista la cena?» «Ya casi», respondí con una sonrisa. «Hoy hice tu favorito. Pollo en mole». «Perfecto. Tengo hambre». Se fue a su habitación sin mirarme siquiera. Yo regresé a la cocina. Pero mientras revolvía el mole, no podía dejar de sonreír, porque ahora tenía algo que Valeria no sabía que yo tenía. Tenía un plan, tenía respaldo legal, tenía evidencia. Y tenía, por primera vez en años, la certeza absoluta de que no estaba sola en esto. Esa noche,
Mientras servía la cena, mientras Valeria y Damián comían y conversaban sin prestarme atención, yo los observaba con ojos diferentes. Los observaba como quien sabe un secreto, como quien tiene cartas bajo la manga, como quien está a punto de cambiar el juego completamente. «Mamá, el mole está delicioso», dijo Damián con la boca llena. «Gracias, hijo», respondí suavemente. Lo hice con mucho amor. Como todo lo que hago en esta casa. Valeria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Pero no importaba, porque muy pronto ella iba a tener que mirarme, iba a tener que verme realmente. Y ese día próximo que yo estaba preparando cuidadosamente, iba a ser inolvidable. Me fui a dormir esa noche con el reloj de Héctor en mi mesa de noche. Lo había limpiado con cuidado, removiendo el polvo del olvido. Brillaba ahora bajo la luz de la lámpara. «Ya falta poco, amor», susurré tocando el vidrio del reloj. «Ya falta poco para que recupere lo nuestro». Y por primera vez en 3 años, sentí que Héctor me escuchaba, que aprobaba, que estaba ahí, guiándome hacia el momento en que finalmente me pondría de pie y diría, «Basta». Los siguientes días me convertí en alguien que nunca pensé que sería, una detective en mi propia casa, pero no una detective torpe y obvia. No, me volví cuidadosa, meticulosa, invisible de una manera completamente nueva. Ahora mi invisibilidad era mi arma. Comencé a documentar todo, cada movimiento, cada gasto, cada visitante. Tenía una libreta pequeña escondida en el bolsillo de mi delantal, donde anotaba horarios, conversaciones, detalles que antes habría ignorado. Don Armando me había dicho, «Mientras más evidencia tengamos, más sólido será el caso. No podemos dejar espacios para dudas». Así que no dejé ninguno. Descubrí que Valeria había estado vendiendo cosas por internet durante meses. Encontré el perfil que usaba en una aplicación de ventas. Lo encontré por accidente cuando ella dejó su laptop abierta un día y fui a limpiar la sala. Ahí estaba todo. Fotos de mi vajilla de porcelana alemana que había heredado de mi madre. Antigüedad, excelente estado, 28,000 pesos. Vendida hace 3 meses. La compró una señora de Polanco que colecciona porcelanas europeas. El juego completo de cubiertos de plata que Héctor y yo recibimos como regalo de bodas. Plata. 925, servicio para 12 personas, 52,000 pesos. Vendido hace 5 meses, una vitrina antigua de madera tallada que había pertenecido a la abuela de Héctor. Mueble colonial, pieza única, 95,000 pesos. Vendida hace 7 meses. Cada foto que veía era una puñalada. Cada precio era una traición. Pero mantuve la calma. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada publicación, cada conversación con compradores, cada transferencia bancaria. Me temblaban las manos, pero no paré hasta tener todo documentado. Guardé todo en una carpeta de mi correo electrónico. Don Armando me había enseñado cómo hacerlo. Crea una cuenta nueva que solo tú conozcas. Guarda todo ahí. Es tu respaldo. Seguí las publicaciones antiguas. Encontré más cosas. Un reloj de pared que había sido de mi suegra. Unos candelabros de bronce. Una colección de monedas antiguas que Héctor había coleccionado durante años. Todo vendido. Todo convertido en dinero que fue a parar a las cuentas de Valeria. Hice las cuentas. En total, había vendido objetos por más de 340,000 pesos. 340,000 pesos de mi historia familiar, convertidos en bolsas de marca, viajes y tratamientos de belleza. Pero eso no era todo. Una tarde, mientras Valeria estaba en el gimnasio, revisé sus estados de cuenta bancarios que ella guardaba en un folder del estudio. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba saber la verdad completa. Encontré transferencias que me helaron la sangre. Retiros grandes de la cuenta conjunta que supuestamente Damián y ella tenían para gastos del hogar. 50,000 pesos. Remodelación de cocina. Pero la cocina seguía exactamente igual que siempre. 75,000 pesos. Reparación de impermeabilización. Pero el techo nunca había tenido problemas. 120,000 pesos. Cambio de instalación eléctrica.
pero los cables y contactos eran los mismos de siempre. Obra fantasma tras obra fantasma. Dinero que supuestamente era para mejorar la casa, pero que nunca se materializó en ninguna mejora real. ¿Dónde había ido todo ese dinero? Seguí investigando, y encontré la respuesta en un sobre escondido detrás de unos libros decorativos que Valeria había puesto en el estante. Cotizaciones de departamentos, en la Condesa, en la Roma, en Polanco, departamentos de lujo con precios entre 4 y 6 millones de pesos. Y una nota con letra de Valeria. Cuando tengamos la casa libre, la vendemos en 8 millones. Pagamos uno de estos departamentos y nos queda dinero para invertir. Damián está de acuerdo. Solo falta convencer a la vieja de que vaya al asilo por su bien. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. No era solo que quisieran mi casa. Tenían ya planeado exactamente qué harían con el dinero de mi vida, con mi patrimonio, con todo por lo que Héctor y yo trabajamos durante 40 años. Y Damián estaba de acuerdo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que nació en esta casa, que creció entre estas paredes, que prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí. Fotografié todo, cada cotización, cada nota, cada papel que probaba sus intenciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con el reloj de Héctor en las manos, llorando en silencio. No por mí, por él. Porque había trabajado hasta el último día de su vida para asegurarme un futuro digno, y su propio hijo estaba intentando arrebatármelo. Pero las lágrimas se secaron cuando escuché algo. Eran casi las 2 de la madrugada, voces en el pasillo. Valeria y Damián hablando en susurros, pero las paredes de esta casa son delgadas. Yo las conocía. Sabía exactamente dónde se amplificaban los sonidos. Me acerqué a la puerta de mi habitación sin hacer ruido. «No va a durar mucho más», decía Valeria. «Mírale las manos, cómo le tiemblan. Y el otro día se confundió de calle cuando fue al mercado». «Mamá está bien, Valeria, solo está envejeciendo». «Exactamente, está envejeciendo. Y esta casa es demasiado grande para ella. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si tiene un accidente? Sería nuestra responsabilidad legal». «No lo sé. Me siento mal hablando de esto. Damián, no seas ingenuo. Estamos haciendo esto por ella también. En el asilo estaría mejor cuidada. Y nosotros podríamos empezar nuestra propia vida sin tener que estar preocupándonos todo el tiempo. ¿Y si dice que no? Entonces usamos el poder notarial. Tú eres quien administra sus bienes ahora. Puedes tomar decisiones por su bienestar. Don Jacinto me lo confirmó». Don Jacinto. Ni siquiera sabía quién era ese. Probablemente algún abogado corrupto que les había dado asesoría sobre cómo despojarme legalmente. Me sigue pareciendo mal. La voz de Damián sonaba débil, dudosa. «Tu mamá tuvo su vida, construyó su casa, crió a su hijo. Ahora le toca descansar, y a nosotros nos toca vivir. No seas egoísta, cariño. Piensa en nuestro futuro, en los hijos que vamos a tener. ¿Los quieres criar en una casa que huele a vejez y a nostalgia?» Hubo silencio. Esperé, conteniendo la respiración, rogando que mi hijo dijera algo, que me defendiera, que pusiera un límite. «Está bien», dijo finalmente, «pero hazlo con cuidado. No quiero que sufra». «No va a sufrir. Va a estar en un lugar bonito con gente de su edad. Es lo mejor para todos». Los escuché caminar de regreso a su habitación. La puerta se cerró. Me quedé ahí parada en la oscuridad, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de una furia tan profunda que me sorprendió a mí misma. Regresé a mi cama, saqué mi celular y le escribí un mensaje a don Armando aunque fuera de madrugada. «Necesito que aceleremos el proceso. Ya no puedo esperar más. Necesito que esto termine pronto». La respuesta llegó a los 5 minutos. Él tampoco dormía. «Entendido. Mañana a las 10 a.m. en mi oficina. Trae toda la evidencia. Vamos a preparar la estrategia final». Guardé el teléfono, miré el techo y tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser la suegra tolerante que aguanta todo por mantener la paz.
Ya no iba a permitir que trataran mi vida como si fuera un obstáculo en su camino hacia la comodidad. Iba a pelear, con todo, con inteligencia, con las herramientas legales que tenía, con la fuerza que había olvidado que poseía. Al día siguiente, salí de casa a las 9 de la mañana. Les dije que iba al doctor. Valeria apenas levantó la vista de su celular. Damián ya se había ido al trabajo. La oficina de don Armando quedaba en el centro, en un edificio antiguo cerca de Bellas Artes. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no eran las de antes, pero con determinación. Don Armando y la licenciada Herrera me esperaban. Sobre el escritorio había desplegado todo: documentos, fotos, evidencias. «Estela», dijo la licenciada con una sonrisa que me tranquilizó, «tienes un caso sólido, muy sólido. Apropiación indebida, despojo, fraude. Si quisieras, podrías llevar esto a lo penal». «No quiero arruinar la vida de nadie», respondí. «Solo quiero recuperar lo mío, y quiero que paguen por lo que tomaron». «Entonces hagamos esto». Don Armando desplegó unos documentos oficiales. Orden de desalojo por ocupación indebida. Anulación del poder notarial por vicio de consentimiento. Y demanda civil por los bienes vendidos sin autorización. Total a restituir: 850,000 pesos, considerando los objetos vendidos más los gastos fantasma. ¿Cuánto tiempo tienen para desocupar? 72 horas desde que se les notifica. ¿Y cuándo los notificamos? Don Armando me miró fijamente. ¿Cuándo quieres que lo hagamos? Pensé en esa mañana del desayuno, en las risas de las amigas de Valeria, en las palabras que me habían destrozado. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. Pensé en los planes que había escuchado anoche, en el asilo, en sus sueños de vender mi casa y comenzar su propia vida. Quiero que sea público, dije lentamente. Quiero que haya testigos. Quiero que sea imposible de negar o esconder. La licenciada Herrera sonrió. ¿Qué tienes en mente? Y entonces les conté mi plan. Un plan que había estado formándose en mi cabeza durante días. Un plan que requería timing perfecto y coraje absoluto. Cuando terminé de explicar, don Armando silbó bajito. «Eres más astuta de lo que pensaba, Estela». 40 años de matrimonio con un mecánico inteligente me enseñaron algo. El timing lo es todo. Un motor funciona porque cada pieza se mueve en el momento exacto. Esto será igual. Firmé todos los documentos necesarios. La licenciada preparó las órdenes. Don Armando coordinó con el notario y con la policía judicial por si se necesitaba respaldo. «Una semana», dijo finalmente. «En una semana exacta, ejecutamos». «Una semana», repetí, sintiendo cómo algo parecido a la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en meses. Regresé a casa a la 1 de la tarde. Valeria estaba en la sala con 2 de sus amigas. Me vieron entrar. «¿Cómo te fue en el doctor, mamá Estela?», preguntó con esa voz falsa de preocupación. «Bien», respondí con una sonrisa. «Me dijo que estoy fuerte como un roble, que voy a vivir muchos años más». Vi cómo su sonrisa se tensaba un poco, cómo sus ojos se endurecían. «Qué bueno», dijo finalmente. «Qué bueno». Pero no era bueno, no para ella, y yo lo sabía. Fui a la cocina a preparar café para sus invitadas, y mientras servía el agua no pude evitar sonreír, porque el reloj estaba corriendo. Y cuando llegara el momento, cuando todo estuviera listo, iba a ser glorioso. La semana pasó como en cámara lenta y a velocidad de rayo al mismo tiempo. Cada día que cocinaba, limpiaba y sonreía, era un día menos para el momento de la verdad. Cada noche que escuchaba los planes susurrados de Valeria y Damián, era combustible para mi determinación. Don Armando me llamaba diariamente. «¿Estás segura de esto, Estela? Todavía podemos hacerlo de manera privada, menos dramático». «Estoy segura», respondía cada vez. «Necesito que vean. Necesito que todos vean». El miércoles por la tarde, 5 días después de nuestra reunión, le dije a Valeria con la voz más dulce que pude: «Valeria,
El sábado me gustaría preparar un desayuno especial, para ti y tus amigas, como disculpa por ser una carga a veces. Ella levantó la vista de su celular, sorprendida. Luego apareció esa sonrisa suya, esa que usaba cuando creía que había ganado algo. ¿En serio, mamá Estela? No es necesario. Insisto, quiero hacerlo. Tú siempre me dices que mi comida no es buena, así que quiero intentar mejorar. Preparar algo especial. ¿Puedes invitar a las mismas amigas del otro día? Vi el cálculo en sus ojos, la oportunidad de humillarme nuevamente frente a su círculo social, de reafirmar su posición como la señora de la casa mientras yo era apenas la suegra obsoleta. Está bien, dijo finalmente. Las invito. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Y por favor, diles que vengan. Es importante para mí. Claro. ¿Qué detalle el tuyo? Su tono era condescendiente, como quien le habla a una niña que intenta hacer algo linda pero patético. Esa noche llamé a don Armando. Sábado, 9 de la mañana. Todo listo. Todo listo, confirmó él. El notario estará ahí a las 11. La orden de desalojo está firmada. Los oficiales judiciales estarán en espera, y el camión de mudanzas llegará a las 11:15. Perfecto. Estela, ¿cómo te sientes? Me quedé callada un momento, tocando el collar de perlas de Héctor. Me siento viva, Armando. Por primera vez en 3 años, me siento completamente viva. El viernes compré todo para el desayuno. Gasté 3.500 pesos de mi propia pensión. No le pedí dinero a Damián. Quería que cada ingrediente fuera mío. Compré los chiles más frescos del mercado, el mejor pollo, queso panela artesanal, pan dulce de la panadería de Don Chuy, café orgánico de Chiapas, chocolate de metate de Oaxaca. Iba a cocinar como nunca antes, porque este no iba a ser solo un desayuno. Iba a ser una declaración. El sábado me levanté a las 5 de la mañana. Me di un baño largo. Me puse mi mejor ropa, un vestido de algodón color vino con flores bordadas que Héctor me había comprado hace años para un aniversario. Me maquillé con cuidado. Me puse el collar de perlas y los aretes a juego. Me vi en el espejo. Y por primera vez en meses reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. No era la suegra derrotada. Era Estela Ramírez, la mujer que construyó un hogar, la mujer que crió un hijo, la mujer que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida y que seguía de pie. A las 6 comencé a cocinar. Chilaquiles verdes con salsa hecha desde cero, tatemando los tomates y los chiles en el comal hasta que llenaron la cocina de ese aroma que era puro México. Pollo deshebrado cocido con laurel y ajo. Frijoles refritos con manteca y epazote. Tamales oaxaqueños de mole negro que había preparado desde el día anterior. Pan dulce arreglado en una charola de mimbre. Café de olla hirviendo lentamente con canela, piloncillo y cáscara de naranja. Chocolate batido a mano hasta que la espuma quedó perfecta. La mesa la puse con el mantel que había rescatado de la bodega, ese bordado por mi abuela con hilos de colores que contaban historias de flores y pájaros. Saqué la vajilla buena, la que quedaba, la que Valeria no había vendido todavía. Puse flores frescas en el centro, claveles rojos y blancos. La mesa se veía hermosa, digna, como los desayunos de los domingos cuando Héctor estaba vivo y esta casa era un hogar de verdad. Valeria bajó a las 8:30. Se quedó parada en la entrada del comedor, mirando todo con sorpresa genuina. «Vaya, mamá Estela, te luciste». «Quería hacer algo especial», respondí con una sonrisa tranquila. «Para ti. Para tus amigas». «Se ve bien». No podía decir más. Admitir que era hermoso sería admitir que yo tenía valor, y ella no estaba lista para eso. Las amigas empezaron a llegar a las 9 en punto, las mismas 4 del desayuno anterior. Andrea, la de las mechas rubias, Sofía, la del cabello negro lacio, Carmen, la más joven, y Lucía, que siempre llevaba lentes de marca. «Huele increíble», dijo Andrea al entrar. Las recibí con una sonrisa. Las senté.
Les serví café, chocolate, les ofrecí tamales calientes que humeaban al abrirlos. Comenzaron a comer, y a pesar de sus prejuicios, a pesar de todo, tuvieron que admitirlo. «Esto está delicioso», dijo Sofía, probando los chilaquiles. «El mole de estos tamales es espectacular», agregó Carmen. Valeria comía en silencio, incómoda, porque su narrativa, la de que yo solo sabía hacer comida mala, se estaba desmoronando frente a sus amigas. Yo me moví entre ellas como una anfitriona perfecta. Servil, atenta, sonriente. Las dejé hablar. Escuché sus conversaciones sobre yoga, sobre vacaciones, sobre el nuevo restaurante que había abierto en La Condesa. Y entonces, cuando ya iban por el segundo café, Valeria se relajó. Creyó que esto era realmente lo que parecía. Yo sometiéndome. Yo aceptando mi lugar. Yo preparando la mejor comida para ganarme su aprobación. «Bueno», dijo Valeria reclinándose en su silla, «tal vez mi suegra sí sabe cocinar cuando se esfuerza». Las amigas rieron incómodas. «Aunque igual», continuó, envalentonada por la risa, «es mucho trabajo tenerla aquí. ¿Verdad, chicas? Las suegras son complicadas». «Ay, sí», dijo Andrea. «La mía es un caso perdido». «La mía quiere venir a vivir con nosotros», agregó Carmen. «Le dije a mi esposo que ni muerta». Valeria se rió más fuerte. «Nosotros ya estamos viendo opciones para reubicarla. Hay unos asilos muy buenos ahora, con actividades, con gente de su edad. Va a estar mejor ahí que estorbando en una casa que necesita gente joven». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Yo seguía de pie junto al aparador, sosteniendo la cafetera. Sonreí. «¿Más café?», pregunté con voz dulce. «Sí, por favor». Valeria extendió su taza sin mirarme. Le serví. Despacio, con cuidado, y mientras lo hacía, miré el reloj en la pared. Las 10:30. «Disculpen un momento», dije con calma. «Voy por más pan dulce». Caminé hacia la cocina, pero no me detuve ahí. Seguí hasta mi habitación. Cerré la puerta. Saqué mi celular. Le marqué a don Armando. «Estoy lista», dije simplemente. «En camino», respondió él. Respiré hondo. Me miré una última vez en el espejo y regresé al comedor con una charola de pan dulce recién calentado. Las amigas seguían hablando. Valeria se había relajado completamente, riéndose, disfrutando su papel de anfitriona en una casa que no era suya. Pasaron 30 minutos más. Yo limpié la cocina despacio, lavé los platos. Sequé cada uno con cuidado. Me moví con la calma de alguien que sabe exactamente lo que viene. Y entonces, a las 11:15 exactamente, escuché el sonido. Un motor pesado deteniéndose frente a la casa, frenos neumáticos silbando. Valeria seguía hablando, distraída. Sus amigas miraban sus celulares, pero yo caminé hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera. Un camión de mudanzas estacionándose, grande, blanco, con el logo de una empresa de transporte. Detrás de él, 3 autos. El de don Armando, uno de la licenciada Herrera y uno oficial con placas gubernamentales. Valeria finalmente notó mi postura en la ventana. «¿Qué pasa, mamá Estela?» «Nada, hija», respondí sin voltear. «Solo que llegaron visitas». «¿Qué visitas?» El timbre sonó. Largo, oficial, imposible de ignorar. «Voy a abrir», dije con calma. Caminé hacia la puerta. Sentí las miradas de todas las mujeres en mi espalda. Abrí. Don Armando estaba ahí, con su maletín de cuero. A su lado, la licenciada Herrera con una carpeta gruesa. Detrás de ellos, un notario que no conocía con su sello y sellos oficiales, y 2 oficiales judiciales con uniformes impecables. «Buenos días, Estela», dijo don Armando con una sonrisa. «Buenos días, Armando. Pasen, por favor». Todos entraron, sus zapatos resonando contra el piso de loseta. El silencio en el comedor era absoluto. Valeria se había puesto de pie. Su cara había perdido todo el color. Sus amigas la miraban confundidas. ¿Qué está pasando?»,
tartamudeó Valeria. La licenciada Herrera habló con voz clara y profesional. Valeria Méndez Soto. Soy la licenciada Mónica Herrera, representante legal de la señora Estela Ramírez, viuda de Cordero. Traigo una orden de desalojo por ocupación indebida de esta propiedad, así como una demanda civil por apropiación indebida de bienes por un monto de 850,000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria me miró. Por primera vez, realmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me llenó de una satisfacción oscura pero necesaria. Miedo. Mamá Estela, ¿qué es esto? Yo caminé hacia el centro de la sala. Todas las miradas estaban sobre mí. Y cuando hablé, mi voz salió firme, clara, sin un ápice de temblor. Esto, Valeria, es el día en que recupero mi casa. El tiempo se detuvo. O al menos así se sintió en ese momento donde todas las miradas convergían en mí, en don Armando, en los documentos oficiales que la licenciada Herrera sostenía como si fueran sentencias divinas. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus amigas se habían quedado congeladas con las tazas de café a medio camino hacia sus labios, como estatuas de sal en medio de mi comedor. No entiendo. Finalmente logró decir Valeria, su voz quebrándose. Mamá Estela, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Don Armando dio un paso adelante, abriendo su maletín con movimientos precisos, ensayados. Le explico, señora Méndez. Durante los últimos 2 años, usted ha ocupado esta propiedad que pertenece exclusivamente a la señora Estela Ramírez. En ese tiempo, ha vendido bienes del patrimonio familiar sin autorización, ha modificado la propiedad sin consentimiento y ha obtenido beneficios económicos mediante engaño. Eso no es cierto. La voz de Valeria subió una octava. Esta es la casa de mi esposo. Yo vivo aquí. Somos familia. Esta casa, intervine yo, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Está escriturada únicamente a mi nombre, como lo ha estado desde 1983. Su esposo, mi hijo, nunca ha sido propietario de esta propiedad. La licenciada Herrera desplegó documentos sobre la mesa del comedor, justo al lado de los platos con restos de chilaquiles y tamales. Escrituras a nombre de Estela Ramírez. Testamento de Héctor Cordero, donde establece claramente que la propiedad debe permanecer únicamente a nombre de su esposa. Declaración notariada del señor Cordero 3 meses antes de su muerte, estableciendo protecciones específicas contra transferencias indebidas. Valeria miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extraterrestre. Pero Damián firmó, él tiene poder notarial. Un poder notarial obtenido mediante engaño. La licenciada sacó más documentos. El señor Damián Cordero firmó un documento que supuestamente era para ayudar con trámites del predial. No se le explicó el alcance completo. No se hizo ante notario con su madre presente. Y se ha utilizado para fines que nunca fueron autorizados. Por lo tanto, es nulo. Esto es ridículo. Valeria intentó recuperar su compostura, pero su voz temblaba. No pueden llegar así y sacarme de mi casa. Tengo derechos. Los derechos que tiene, dijo don Armando, con una calma que contrastaba con la histeria creciente de Valeria, son los de cualquier ocupante que debe desalojar una propiedad cuando el dueño legítimo así lo solicita. Tiene 72 horas para abandonar las instalaciones con sus pertenencias personales. 72 horas, Valeria prácticamente gritó. No pueden hacer esto. Llamo a mi abogado. Por favor, hágalo, respondió la licenciada Herrera. Cualquier abogado competente le dirá exactamente lo mismo que le estamos diciendo nosotros. Esta no es su propiedad, nunca lo fue, y la dueña legítima está ejerciendo su derecho. Las amigas de Valeria habían comenzado a recoger sus bolsos, incómodas, queriendo escapar de esta escena que había pasado de ser un desayuno agradable a un drama legal en cuestión de minutos. Creo que deberíamos irnos, murmuró Andrea. Sí, Valeria, te llamamos luego, agregó Sofía, ya caminando hacia la puerta. ¡No!
Valeria las agarró del brazo. Ustedes son testigos, están viendo esto. Esta mujer nos está echando a la calle, a mí y a su propio hijo. Carmen se soltó del agarre con delicadeza pero firmeza. Valeria, esto es un asunto legal, entre familia, no debemos estar aquí. Pero ustedes escucharon. Les preparó este desayuno para humillarme. Todo esto fue una trampa. Lucía, la última en dirigirse a la puerta, se detuvo y me miró directamente. Con todo respeto, Valeria, lo que escuché durante el desayuno fue a ti hablando de meter a tu suegra en un asilo, en su propia casa. Creo que ella tiene derecho a defenderse. Y salieron, las 4, dejando a Valeria sola en medio de la sala, rodeada de abogados, oficiales y una suegra que ya no era la mujer invisible que ella creía conocer. Además de la orden de desalojo, continuó la licenciada Herrera, como si no hubiera habido interrupción, tenemos documentación completa de todos los bienes que usted vendió sin autorización. Desplegó más papeles, fotografías, capturas de pantalla de las publicaciones en línea. Vajilla de porcelana alemana, 28,000 pesos. Cubiertos de plata, tu 925, 52,000 pesos. Vitrina colonial, 95,000 pesos. Reloj de bolsillo de oro, 45,000 pesos empeñado y nunca recuperado. Y la lista continúa hasta sumar 340,000 pesos en objetos vendidos. Valeria se había puesto blanca como el papel. Adicionalmente, agregó don Armando, tenemos estados de cuenta que muestran retiros de la cuenta conjunta con su esposo por concepto de reparaciones y mejoras que nunca se realizaron. Total, 510,000 pesos. Suma total a restituir. La licenciada Herrera cerró la carpeta con un golpe seco. 850,000 pesos. Tiene 30 días para hacer el pago o enfrentará cargos penales por apropiación indebida y fraude. Valeria se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban. No tengo ese dinero. Entonces, dije yo, hablando por segunda vez, sugiero que empiece a vender esas bolsas de marca, esos zapatos caros, ese brazalete de oro blanco que costó 85,000 pesos, todo lo que compró con el dinero de mi familia. Me miró con odio puro. Pero detrás del odio había algo más. Incredulidad. Shock. La realización de que había subestimado completamente a la vieja que creía poder manipular. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ahora? Caminé hacia ella, despacio, con cada paso sintiéndome más alta, más fuerte, más yo misma. Porque hace 2 semanas serví un desayuno, y tú te quejaste delante de tus amigas. Dijiste que yo solo sabía hacer comida mala. Dijiste que no sabías cómo me soportabas. Y todas se rieron. Valeria parpadeó, recordando. Yo sonreí. Recogí las tazas en silencio. Me fui a mi habitación, y en ese momento algo dentro de mí dijo, basta. Fue solo un comentario, intentó justificarse. No, la interrumpí. No fue solo un comentario, fue el último de miles. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que decidí que ya no iba a permitir que me trataran como basura en la casa que yo construí. El timbre volvió a sonar. Uno de los oficiales abrió la puerta. Era Damián, mi hijo. Llegando de trabajar, todavía con su camisa de oficina, la corbata floja. Entró sonriendo, desprevenido. ¿Qué hacen todos? La sonrisa se congeló cuando vio la escena. Los documentos, los oficiales, el camión de mudanzas visible a través de la puerta abierta. Mamá, ¿qué está pasando? Y ahí estaba, el momento que más había temido. Enfrentar a mi hijo, ver su cara cuando se diera cuenta de que yo sabía, de que yo había descubierto su traición. Damián, dije, y mi voz tembló solo un poco. Ven, siéntate. Hay cosas que necesitas ver. Él entró despacio, mirando entre Valeria, quien lloraba ahora en silencio, y yo, quien lo miraba con una mezcla de amor y decepción tan profunda que dolía físicamente.
Señor Cordero, don Armando le extendió la mano. Soy Armando Vega, el abogado de su familia desde hace 30 años. ¿Me recuerda? Sí, claro, don Armando. Usted manejó los papeles cuando murió mi papá. Exacto. Y ahora estoy aquí porque su madre me pidió ayuda. Siéntese, por favor. Damián se sentó, confundido, asustado. La licenciada Herrera le mostró los mismos documentos: las ventas, los retiros, las cotizaciones de asilos, los planes para vender la casa. Vi cómo su cara pasaba por una gama de emociones: confusión, shock, incredulidad y finalmente horror. Valeria volteó hacia su esposa. ¿Tú vendiste las cosas de mi abuela? ¿El reloj de mi papá? Necesitábamos dinero, sollozó ella. Teníamos dinero. Yo trabajo. Tú no has trabajado en año y medio. ¿Para qué necesitabas vender las cosas de mi familia? Para nosotros, para nuestro futuro, para cuando esta casa fuera nuestra. Esta casa nunca iba a ser nuestra. Damián se puso de pie de golpe. Es de mi mamá. Siempre lo supe. ¿Por qué pensarías? Se detuvo. Lo vi hacer las conexiones, recordar las conversaciones, los papeles que le había puesto a firmar para ayudar con el predial. Las sugerencias sobre asilos por el bien de mamá. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: vergüenza absoluta. Mamá, yo no sabía, te juro que no sabía que ella estaba vendiendo cosas. El poder notarial que firmé era solo para administrar mis bienes. Terminé la frase por él. ¿Leíste el documento antes de firmarlo, hijo? Silencio. ¿Le preguntaste a don Armando si era legal? ¿Me consultaste a mí? Valeria dijo que era solo una formalidad, que facilitaría hacer trámites. Yo confié. Confiaste en tu esposa más que en tu madre, dije, y las palabras dolieron al salir, pero necesitaban ser dichas. Y mientras confiabas, ella planeaba sacarme de mi propia casa, meterme en un asilo, vender el hogar que tu padre y yo construimos durante 40 años. Damián se dejó caer nuevamente en la silla, la cabeza entre las manos. Dios mío, mamá, lo siento tanto. Las disculpas no devuelven el reloj de tu padre, dije con dureza. Las disculpas no regresan la vajilla de tu abuela. Las disculpas no borran 2 años de humillaciones. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglarlo. Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había permitido todo esto por debilidad, por ceguera, por amor mal dirigido. Puedes empezar, dije lentamente, apoyando la orden de desalojo. Ustedes tienen 72 horas para sacar sus cosas de mi casa. Pueden irse juntos o pueden irse separados. Esa es decisión de ustedes. Pero se van. Mamá, no tengo a dónde ir. Tienes empleo, tienes salario. Puedes rentar un departamento como millones de personas en esta ciudad. Lo que no puedes hacer es seguir viviendo aquí, no después de esto. Valeria se puso de pie tambaleándose. Esto es culpa tuya, me señaló con el dedo, el rímel corrido por las lágrimas. Tú lo provocaste, tú lo planeaste todo. Ese desayuno fue una trampa. Sí, admití sin vergüenza. Lo fue, porque necesitaba testigos de cómo me tratabas. Necesitaba que tus propias amigas escucharan tus planes. Necesitaba que este momento fuera imposible de negar o esconder. Eres una manipuladora. Soy una mujer de 68 años. La interrumpí con voz de acero, que finalmente decidió defenderse. Llámalo como quieras. Yo lo llamo justicia. Los oficiales judiciales comenzaron a moverse. Uno de ellos habló. Señora Méndez, señor Cordero, tienen 72 horas para desocupar la propiedad. Pueden llevar todas sus pertenencias personales. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Ramírez debe quedarse. El notario hará un inventario ahora para asegurar que no se lleven nada más. El notario sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. La sala, los cuartos, los muebles. Cada objeto quedaba registrado. Don Armando me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Asentí, aunque temblaba de pies a cabeza.
No de miedo, de liberación, de adrenalina, de la sensación abrumadora de haber recuperado algo fundamental, mi voz. Estoy bien, dije. Mejor que bien. Los trabajadores del camión comenzaron a entrar. No para llevarse cosas, eso vendría después, sino para marcar y clasificar. Para asegurar que cuando Valeria y Damián salieran, solo se llevaran lo que realmente les pertenecía. Valeria subió las escaleras corriendo, todavía llorando. Damián se quedó sentado, la cabeza entre las manos, destrozado, y yo me quedé de pie en medio de mi sala, mi casa, mi hogar. Por primera vez en 2 años sentí que podía respirar. Las siguientes horas fueron un torbellino. El notario recorrió cada habitación con su cámara, documentando cada mueble, cada objeto, cada detalle. Don Armando y la licenciada Herrera revisaban papeles en el comedor, verificando inventarios contra las listas que yo había preparado durante semanas. Damián seguía sentado en la misma silla, inmóvil, como si el peso de la realidad lo hubiera aplastado. Desde arriba llegaban sonidos de cajones abriéndose y cerrándose violentamente. Valeria empacaba con furia. Me acerqué a mi hijo. Me senté frente a él. Esperé hasta que finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos enrojecidos. «Mamá». Su voz se quebró. No sé ni qué decir. «Entonces escucha», respondí con firmeza pero sin crueldad, «porque hay cosas que necesitas entender». Él asintió, tragando saliva. Cuando tu padre murió, esta casa se volvió mi único refugio. No solo porque era mi hogar, sino porque cada pared, cada rincón, guardaba 40 años de nuestra vida juntos. Los sacrificios que hicimos, las noches sin dormir trabajando, los sueños que cumplimos ladrillo por ladrillo. Lo sé, mamá. No, no lo sabes, lo interrumpí. Porque si lo supieras, nunca habrías permitido que Valeria vendiera el reloj de tu padre. Ese reloj que tu abuelo le dio cuando cumplió 21 años. Ese reloj que tu papá cuidó toda su vida como un tesoro. Damián cerró los ojos, el dolor evidente en su cara. Yo busqué ese reloj durante meses después de que murió tu padre, continué. Lloraba cada noche pensando que lo había perdido, que había fallado en cuidar algo tan importante para él. Y todo el tiempo, tu esposa lo tenía empeñado por 45,000 pesos, dinero que usó para comprarse ropa y joyas mientras yo cocinaba y limpiaba como si fuera la sirvienta. Mamá, yo nunca te vi como sirvienta, pero nunca me viste del todo, ¿verdad? Mi voz se elevó ligeramente. Nunca notaste cómo desaparecían las fotos de tu padre, cómo los muebles que él construyó con sus propias manos fueron reemplazados por basura moderna. Cómo los rosales que él plantó fueron arrancados para poner plástico verde. Yo trabajaba todo el día. Pensé que eran solo cambios decorativos. ¿Y el poder notarial, Damián? Lo confronté directamente. ¿Eso también fue solo decoración? ¿Firmaste un documento dándote control sobre mis bienes? ¿Leíste lo que firmabas? El silencio fue su respuesta. Tu esposa te puso ese papel enfrente. Saqué el documento y lo puse sobre la mesa. Y tú firmaste sin preguntar, sin consultar a don Armando, sin siquiera decirme. ¿Por qué? Porque confiaba en ella, susurró. Porque es mi esposa y pensé que solo quería ayudar. ¿Y en mí, hijo? ¿No confiabas en mí? ¿En tu propia madre que te crió, que te dio todo, que nunca te falló? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, mamá, fui un tonto ciego y egoísta. Sí, acordé sin suavizarlo, lo fuiste. Y mientras tanto, tu esposa planeaba encerrarme en un asilo. Saqué la cotización de mi bolsillo y la puse frente a él. La página con las opciones del asilo, la nota manuscrita. Opción 1, decirle que es por su salud. Opción 2, esperar a que se ponga más frágil. Vi cómo leía, cómo su cara pasaba de la tristeza a la ira. Ella iba a internarte y vender esta casa por 8 millones de pesos, agregué.
comprar un departamento en Polanco, empezar su vida real sin la estorbo de la suegra vieja que solo sirve para cocinar mal. Dios. Damián se puso de pie bruscamente. ¡Valeria! Su grito resonó por toda la casa. Escuchamos pasos apresurados en las escaleras. Valeria bajó con los ojos hinchados, el maquillaje destruido. ¿Qué? Respondió con tono desafiante, aunque su voz temblaba. Damián le mostró los papeles del asilo. ¿Esto? ¿En serio planeabas esto? Era por su bien. Valeria intentó defenderse. Ella está vieja. Esta casa es demasiado para ella. En un asilo estaría mejor cuidada. Mentira. Damián aventó los papeles. Era para que pudieras vender su casa, para que tuvieras dinero, para tu vida cómoda mientras mi madre, la mujer que me dio la vida, se pudría en un cuarto de asilo. No es su casa para siempre. Algún día iba a ser nuestra. Nunca iba a ser nuestra, rugió Damián. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste ser tan...? Se calló, la realidad cayéndole encima. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó con voz rota. ¿O solo era por el dinero, por la casa, por lo que creías que ibas a heredar? Valeria abrió la boca, pero no salió nada convincente. Te amaba, dijo finalmente, pero sonaba hueco. No, Damián negó con la cabeza. Si me amaras, habrías respetado a mi madre. Si me amaras, no habrías vendido las cosas de mi padre. Si me amaras, no habrías hecho que firmara documentos sin explicarme la verdad completa. Se giró hacia mí. Mamá, el poder notarial, lo anulo. Aquí, ahora. Lo que sea que tenga que firmar, lo firmo. Pero necesito que sepas, yo nunca quise quitarte tu casa. Nunca quise lastimarte. Fui un idiota manipulado, pero nunca fue mi intención. Lo sé, hijo, dije suavemente. Por eso estás aquí, viendo todo esto, porque necesitabas ver la verdad, necesitabas despertar. Don Armando se acercó con un documento. Anulación del poder notarial. Firma aquí, Damián. Mi hijo tomó la pluma y firmó sin dudar. Después firmó otros papeles. Reconocimiento de que la propiedad es exclusivamente mía. Renuncia a cualquier reclamación futura. Aceptación de la orden de desalojo. Cuando terminó, dejó caer la pluma y me miró. ¿Me perdonarás algún día? Eres mi hijo, respondí con lágrimas en los ojos. Siempre serás mi hijo. Pero el perdón toma tiempo. Y tú tienes que ganártelo, no con palabras, con acciones. Lo que sea, haré lo que sea. Empieza, dije firmemente, ayudándome a recuperar todo lo que ella vendió. Cada objeto, cada peso, los 850,000 que se deben restituir. Damián volteó hacia Valeria, quien retrocedió un paso. Vamos a vender todo lo que compraste, le dijo con voz helada. Cada bolsa, cada zapato, cada joya. Vamos a recuperar el reloj de mi padre del empeño. Vamos a pagar cada peso que le robaste a mi mamá. No tenemos tanto dinero. Entonces, conseguiremos un préstamo. Venderé mi coche. Haré lo que tenga que hacer, pero vas a pagar lo que debes. La licenciada Herrera intervino. Tienen 30 días para restituir el monto completo o procederemos con cargos penales. Apropiación indebida es un delito grave, señora Méndez. Podría enfrentar hasta 8 años de prisión. Valeria se dejó caer en el sillón, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Yo solo quería una vida mejor, a costa de destruir la mía, dije sin piedad. A costa de robarme mi dignidad, mi hogar, mi paz. ¿Y sabes qué es lo peor, Valeria? Que si hubieras sido respetuosa, si me hubieras tratado con un mínimo de consideración, yo habría compartido todo contigo. Habría sido la suegra que te apoyaba, que te quería, pero elegiste la humillación, la manipulación, el robo. Lo siento, lloró ella. No me importa, respondí con frialdad. Tus disculpas no me devuelven 2 años de mi vida, no me devuelven las cosas de mi esposo. No borran tus palabras. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. Esas palabras la hicieron encogerse,
porque sabía que las había dicho, y sabía que ese había sido el error que desencadenó todo esto. Los trabajadores del camión terminaron su inventario. El notario firmó los documentos finales. Los oficiales judiciales confirmaron que la orden de desalojo estaba en efecto. 72 horas, repitió uno de ellos. Después de eso, cualquier pertenencia que quede será considerada abandonada y la propietaria podrá disponer de ella. Damián asintió. Nos iremos mañana. No necesito 72 horas. Rentaré un departamento hoy mismo. ¿Juntos?, pregunté, mirando entre él y Valeria. Hubo una pausa larga. Damián miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Decepción absoluta. No lo sé, mamá, dijo finalmente. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Pero por ahora, sí, saldremos juntos. Porque legalmente sigue siendo mi esposa. Pero si nuestro matrimonio sobrevive a esto, dejó la frase inconclusa. Valeria sollozaba en silencio, pero no protestó. Ya no le quedaba ningún argumento, ninguna manipulación, ningún poder. Don Armando y la licenciada Herrera comenzaron a recoger sus cosas. Estela. Don Armando me abrazó. Lo hiciste bien. Héctor estaría orgulloso. Gracias, Armando, por todo, por ayudarme a recuperar mi voz. Cuando todos se fueron, los abogados, el notario, los oficiales, los trabajadores del camión, me quedé sola en la sala con Damián y Valeria. Pueden quedarse esta última noche, dije con cansancio. Mañana quiero que se vayan, y cada domingo, Damián, puedes venir a comer si quieres, tú solo, para que hablemos, para que reconstruyamos lo que se rompió. ¿Y yo?, preguntó Valeria con voz pequeña. La miré. Esta mujer que me había humillado, robado, conspirado contra mí. Esta mujer que había intentado quitarme todo. Tú, dije lentamente, no eres bienvenida en mi casa nunca más. Cuando hayas pagado cada peso de los 850,000 que debes, cuando hayas cumplido con tu obligación legal, entonces, solo entonces, consideraré si alguna vez podré perdonarte. Pero eso tomará años, muchos años. No respondió. Solo bajó la cabeza. Subí a mi habitación. Me quité el vestido vino con flores bordadas. Me puse mi pijama cómoda. Me senté en mi cama con el reloj de Héctor en las manos. Lo hice, amor, susurré. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi dignidad. Y por primera vez en 3 años, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de victoria, de haber encontrado la fuerza que no sabía que todavía tenía. Esa noche dormí profundamente y soñé con Héctor sonriéndome, diciéndome que todo estaría bien. Tenía razón. Todo iba a estar bien. El domingo siguiente, exactamente una semana después del desayuno que lo cambió todo, me desperté con el sol entrando por mi ventana. No el tímido rayo de luz que se colaba entre cortinas ajenas, sino el sol completo, generoso, bañando mi habitación en mi casa. Damián y Valeria se habían ido el sábado por la mañana. Los vi cargar sus maletas en el auto rentado que mi hijo había conseguido. Valeria no me miró ni una sola vez. Damián me abrazó en la puerta, largo, apretado, con ese tipo de abrazo que intenta decir todo lo que las palabras no pueden. Te llamo mañana, mamá, había dicho. Te espero el domingo para comer, respondí. Tú solo. Y así había quedado. Me levanté despacio, disfrutando el silencio. No era el silencio tenso de antes, cargado de resentimiento y humillación contenida. Era un silencio limpio, pacífico, el silencio de un hogar que finalmente había recuperado su equilibrio. Caminé por la casa. En mi casa. Cada paso era una reclamación silenciosa. La sala donde ya no había muebles minimalistas que no me gustaban. El comedor donde el mantel de mi abuela volvía a estar en su lugar. La cocina donde podía cocinar sin sentirme observada, juzgada, despreciada. Había trabajo por hacer, muchas cosas por restaurar. Los espacios vacíos donde alguna vez estuvieron los objetos que Valeria vendió.
las paredes que necesitaban nuevas fotografías de mi vida, de mi historia, de mi Héctor. Pero tenía tiempo y tenía paz. Don Armando llamó a las 10 de la mañana. «Estela, ¿cómo amaneciste?» «Bien, Armando, muy bien. Tengo noticias. Valeria comenzó a vender sus cosas. Ya recuperamos 120,000 pesos. Y Damián sacó un préstamo personal por 200,000 más. Van a cumplir con los pagos. ¿Y el reloj de Héctor?» «Lo recuperamos ayer del Monte de Piedad. Está aquí en mi oficina. Puedes venir por él cuando quieras». Las lágrimas brotaron instantáneamente. «Voy para allá ahora mismo». Me vestí con cuidado. Un pantalón de lino beige, una blusa blanca bordada, mis zapatos cómodos, el collar de perlas de Héctor. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero. Quería verme bien, quería sentirme bien. El trayecto a la oficina de don Armando lo hice en taxi, mirando la ciudad pasar por la ventana. ¿Cuántas veces había caminado estas calles con Héctor, de la mano, planeando nuestro futuro? ¿Cuántas veces nos habíamos prometido que nada nos separaría? Y aquí estaba yo, viuda pero no derrotada, sola pero no destruida, más fuerte de lo que nunca imaginé. Don Armando me recibió con una sonrisa cálida y me entregó una caja de terciopelo negro. Dentro, brillante y restaurado, estaba el reloj de bolsillo de Héctor. Lo había mandado limpiar y reparar. El oro relucía como nuevo. El mecanismo funcionaba perfectamente. El tic-tac suave y constante como un corazón latiendo. «Gracias», susurré, apretando el reloj contra mi pecho. «Gracias por todo, Armando». Héctor me hizo prometer que cuidaría de ti si algo pasaba, y lo hice. Pero Estela, la verdad es que tú te cuidaste sola. Yo solo te di las herramientas. Tú fuiste quien tuvo el valor de usarlas. Regresé a casa con el reloj en mi bolso, tocándolo cada pocos minutos para asegurarme de que era real, que lo había recuperado. El domingo a la 1 de la tarde, Damián tocó el timbre. Estaba solo. Llevaba una bolsa de pan dulce de la panadería de Don Chuy y flores. Claveles rojos, mis favoritos. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Pasa». Había preparado mole poblano, su platillo favorito desde niño. El que cocinaba Héctor y yo le hacíamos en todos sus cumpleaños. Arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas recién hechas que compré en el mercado esa mañana. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde tantas comidas familiares habían transcurrido, pero ahora éramos solo dos, madre e hijo, intentando reconstruir puentes que se habían quemado. «Mamá», comenzó Damián después del primer bocado, «he estado en terapia». Lo miré sorprendida. «Busqué un psicólogo. Necesito entender cómo permití que todo esto pasara. ¿Cómo fui tan ciego, tan débil?» «No eres débil, Damián. Fuiste manipulado. Tal vez. Pero también fui cómplice. Firmar ese poder notarial sin leer. No preguntarte nunca cómo te sentías. No notar que las cosas de papá desaparecían. Todo eso fue mi responsabilidad». Comimos en silencio durante un momento. El mole sabía exactamente como debía. Rico, complejo, con ese toque de chocolate que Héctor adoraba. «¿Y Valeria?», pregunté finalmente. Damián suspiró profundamente. «Estamos separados. No divorciados todavía, pero vivimos en departamentos diferentes. Ella está vendiendo todo como acordamos. Trabajó con una agencia de consignación para las bolsas y joyas de diseñador. Todo el dinero va directo a tu cuenta de restitución». «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Destrozado», admitió con honestidad brutal, pero también aliviado, como si finalmente pudiera ver claro después de años de niebla. El terapeuta dice que Valeria era narcisista, que usaba técnicas de manipulación, que me aisló lentamente de ti sin que me diera cuenta. No quiero que pienses que esto fue solo culpa de ella». «No lo es», me interrumpió. «Yo también tuve culpa, porque en algún punto elegí la comodidad de no ver sobre la incomodidad de confrontar. Elegí creer sus mentiras porque era más fácil que admitir que había cometido un error casándome con ella».
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá nunca la quiso, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa, pero era cierta. Tu padre tenía reservas. Me dijo una vez, meses antes de morir, Estela, esa muchacha mira nuestra casa como si estuviera contando dinero. Pero yo le dije que no juzgara tan rápido, que Damián la amaba y eso era suficiente. Él tenía razón. Sí, pero un padre no puede vivir la vida de su hijo. Tú tenías que aprender solo, y aunque me dolió, Dios, cómo me dolió, ver todo esto pasar, también entiendo que algunas lecciones solo se aprenden cayendo. Damián se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé. Este hijo mío. Este hombre que cometió errores, pero que estaba intentando enmendarlos. Ya te perdoné, Damián. El día que firmaste la anulación del poder notarial. El día que te pusiste de mi lado. El día que aceptaste la verdad aunque doliera. Ese día te perdoné. Lloró en mis brazos como no lo hacía desde que era niño. Y yo lo sostuve, recordando todas las veces que lo había cargado cuando se caía, cuando se asustaba, cuando el mundo le parecía demasiado grande. Porque eso es lo que hacen las madres. Sostienen, perdonan. Pero también, y esto lo había aprendido de la manera más dura, deben establecer límites, deben exigir respeto, deben recordar que el amor no significa aceptar el maltrato. Cuando se calmó, regresamos a la mesa. Terminamos de comer. Serví café y el pan dulce que había traído. Mamá, dijo mientras mordía una concha de chocolate, quiero ayudarte a restaurar la casa, a recuperar las cosas que se perdieron, no económicamente. Ya sé que Valeria debe pagar eso, sino físicamente. Ayudarte a buscar antigüedades similares a las que ella vendió, a pintar las paredes, a plantar nuevos rosales en el jardín. ¿Harías eso? Claro, es lo mínimo. Además, sonrió tristemente. Me recuerda a cuando papá y yo trabajábamos juntos en el taller. Esos fueron buenos tiempos. Sí, acordé, tocando el collar de perlas. Buenos tiempos. Las semanas siguientes establecimos una nueva rutina. Damián venía todos los domingos a comer. Entre semana, pasaba algunas tardes ayudándome con proyectos de restauración. Limpiamos el jardín. Plantamos nuevos rosales, rojos, amarillos y blancos como antes. Pintamos las paredes de mi color favorito, un beige cálido que hacía que toda la casa se sintiera como un abrazo. Recuperé las fotografías familiares que Valeria había guardado. Las coloqué en marcos nuevos por toda la casa. Héctor y yo el día de nuestra boda, Damián de bebé, nuestros aniversarios, navidades, cumpleaños. Toda nuestra historia volvió a ser visible. Don Armando me ayudó a rastrear algunos de los objetos vendidos. La vajilla de porcelana alemana la encontramos con la coleccionista de Polanco. Cuando le expliqué la situación, ella aceptó devolvérmela por el mismo precio que había pagado. Entiendo el valor sentimental, me dijo. Mi propia madre pasó por algo similar con una nuera terrible. No recuperamos todo. Algunas cosas se habían perdido para siempre. Pero aprendí que los objetos, por importantes que fueran, no eran lo esencial. Lo esencial era la dignidad, el respeto, la capacidad de estar de pie en tu propia casa y sentirte en casa. 3 meses después del desayuno, Valeria completó el pago de los 850,000 pesos. Vendió todo lo que tenía de valor. Damián me confesó que había regresado a vivir con su madre en Querétaro, derrotada, sin el estilo de vida lujoso que había construido a costa mía. ¿Sientes lástima por ella?, me preguntó. No, respondí con honestidad. Siento lástima por la mujer que pudo haber sido si hubiera elegido ser buena persona en lugar de ser codiciosa. Pero las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen. Ella está viviendo las suyas. Damián y Valeria se divorciaron 6 meses después. Fue rápido, sin drama. Ella no pidió nada porque legalmente no le correspondía nada. Nunca fueron propietarios de nada.
todo había sido mío siempre. Un año después del desayuno que lo cambió todo, tomé una decisión. Abrí mi casa, mi hermosa casa restaurada, para dar clases de cocina tradicional. 2 veces por semana, jóvenes del barrio venían a aprender las recetas que mi madre me enseñó, que su madre le enseñó a ella. Chilaquiles perfectos, mole poblano auténtico, tamales que se deshacían en la boca, pan dulce casero. Señora Estela, me decía una muchacha de 20 años llamada Lucero, usted cocina con tanto amor. Se nota en cada platillo. Es que la cocina, le explicaba mientras amasábamos pan, no es solo mezclar ingredientes, es transmitir historia, es honrar a los que vinieron antes, es crear algo con tus manos que alimenta no solo el cuerpo, sino el alma. Y mientras enseñaba, mientras compartía mi cocina con estas jóvenes hambrientas de conocimiento y tradición, sentía que finalmente había encontrado mi propósito en esta etapa de mi vida. No era solo sobrevivir, era florecer. Damián conoció a alguien nuevo. Una mujer llamada Patricia, maestra de primaria, sencilla, genuina, que me saludó con respeto la primera vez que vino a la casa. No me llamó Mamá Estela, con ese tono condescendiente. Me llamó Señora Ramírez, hasta que yo le dije, «Puedes llamarme Estela, hija». Vi cómo mi hijo sonreía diferente con ella, más auténtico, más él mismo. «¿Crees que estoy listo para otra relación?», me preguntó un domingo. «Creo», respondí cuidadosamente, «que aprendiste lecciones importantes, que fuiste a terapia, que enfrentaste tus errores. Así que sí, creo que estás listo. Pero esta vez, hijo, elige con el corazón, pero también con los ojos bien abiertos». «Lo haré, mamá, te lo prometo». En las noches, cuando la casa estaba en silencio y yo me sentaba en la sala con una taza de té, miraba alrededor y sentía una paz profunda. Esta casa había sido un campo de batalla. Había sido el escenario de mi humillación. Pero también se había convertido en el escenario de mi resurrección. Saqué el reloj de Héctor de mi bolsillo, ahora siempre lo llevaba conmigo, y lo sostuve bajo la luz de la lámpara. El tic-tac constante, confiable, como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Cumplí mi promesa, amor. Susurré como lo hacía cada noche. Cuidé de nuestro hijo, lo ayudé a encontrar su camino de regreso, y no perdí mi dignidad. La recuperé. Cerré los ojos y pude jurar que sentía su presencia. No de manera fantasmal o extraña, sino de la forma en que siempre había estado presente, en las paredes que construimos juntos, en los recuerdos que compartimos, en el amor que sembró tan profundo en mi corazón que ni siquiera la muerte pudo arrancarlo. 2 años después, Damián se casó con Patricia en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. Los rosales que habíamos plantado juntos florecían espléndidamente, llenando el aire con su perfume dulce. Cuando le pasé el anillo a Damián para que se lo pusiera a Patricia, le susurré, «Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Yo también lo estoy». Patricia me abrazó después de la ceremonia. «Gracias por acogerme en su familia, Estela, y gracias por enseñarle a Damián lo que significa el respeto real». «Fue un aprendizaje duro para todos nosotros», respondí, «pero los aprendizajes difíciles son los que más nos transforman». Ahora, sentada aquí en mi sala, con 70 años cumplidos hace un mes, miro hacia atrás y veo el camino completo. Serví ese desayuno hace 2 años. Escuché esas palabras que me destrozaron. Esa vieja solo sabe hacer comida mala. No sé cómo la soporto. Sonreí. Recogí las tazas. Fui a mi habitación. Y 2 horas después, un camión se detuvo frente a mi casa y cambió todo. Porque ese fue el día en que dejé de ser la víctima silenciosa y me convertí en la protagonista de mi propia historia. Aprendí que el respeto no se mendiga, se exige. Aprendí que el amor no significa soportar humillación. Aprendí que nunca es demasiado tarde para ponerse de pie y decir, basta.
Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu voz, tu derecho a vivir en paz en tu propio espacio. Y aprendí que a veces el acto más valiente que puedes hacer es defenderte. Incluso cuando el mundo te ha enseñado que las mujeres mayores deben ser dulces, calladas, complacientes. Incluso cuando tu propia familia espera que te hagas pequeña para hacerles espacio a ellos. A mis 70 años volví a levantarme. Y esta vez nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerme sentir pequeña en mi propia casa. Porque esta casa soy yo, y yo soy esta casa. Y ambas seguimos de pie, firmes, dignas, inquebrantables. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad sin importar la edad, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó. Dale like si crees que nunca es tarde para recuperar tu voz. Y suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que se negaron a rendirse. Y cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Porque al final, no importa si tienes 30, 50 o 70 años. No importa si vives en México, España, Argentina o cualquier rincón del planeta. Lo que importa es recordar esto. Tu dignidad no está en negociación. Tu respeto no está en rebaja. Y tu valor no disminuye con los años. Solo se refina, se fortalece, se vuelve inquebrantable como el acero templado por el fuego. Nunca olvides quién eres. Nunca permitas que te hagan sentir menos de lo que vales. Y cuando llegue ese momento en que tienes que elegir entre la paz falsa y la dignidad verdadera, elige la dignidad. Siempre. Porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Fin.